Hoy vamos a ver el romanticismo como movimiento y las revoluciones románticas en Francia. La vez pasada estábamos viendo los inquietos espíritus que estaban animando el siglo XIX, contradictorios, febriles, multidireccionales, llenos en todo caso de un optimismo y una fe porque es un siglo joven donde se está creando la historia. Pues el rey de los espíritus del siglo XIX es el romanticismo. Es como el más poderoso por la fuerza tan impresionante que va a desarrollar en todos los ámbitos, en el arte, en la música, en la literatura, en la política, en las ideas, en la formación de estados nacionales, en las revoluciones. Va a ser como un viento que sopla desde lo profundo del espíritu para transformar una época y una visión del mundo. Es una ruptura con el mundo como estaba antes, y casi todo lo que viene después le debe al romanticismo sus más profundas raíces. El movimiento como tal es alemán. Tiene su origen en Alemania. Es un movimiento, cuando decimos el romanticismo, no estamos hablando en el sentido estricto de los amores como tales. No estamos hablando de los suspiros, ni estamos hablando de las miradas vidriosas, aunque suspiros y amores vidriosos también arrancó el romanticismo por muchos lados. Estamos hablando de un movimiento histórico, político, literario, pictórico, espiritual, musical, digamos, un movimiento del espíritu humano en todas las manifestaciones de lo humano, incluido también el amor, pero en muchas manifestaciones sobre el pensamiento, sobre la energía vital, sobre el optimismo, frente a muchas cosas. Entonces, eso como movimiento va a durar todo el siglo XIX porque surge a finales del siglo XVIII, influencia todo el siglo XIX. Nace en Alemania. Alemania es la periferia, no existe como Estado nacional en ese momento cuando nace el romanticismo, es más bien un fragmento de ducados y de principados que quieren surgir, nacer y llegar a convertirse en un Estado, cosa que va a suceder hacia finales del siglo XIX, cosa que va a tener también mucha influencia de este movimiento para llegar a ser, porque será una manifestación de un espíritu colectivo de todas maneras que acuñará un Estado nacional, el Estado alemán. En el momento en que empiezan los movimientos en la primera etapa, ellos se ven afectados, se ven abatidos por una guerra. ¿Se acuerda cuando estábamos en la guerra de los 30 años? Que era una guerra que los franceses no empezaron, que empezó por la desfenestración de los delegados papales de los Habsburgo cuando fueron en tiempos de la Reforma a Bohemia, y allá en ese momento fueron a Praga, y en Praga los desfenestraron, los echaron por una ventana, y que al otro lado de la ventana había un basurero, y que eso se tomó como la más grande de las afrentas y desarrolló una guerra terrible entre los austriacos y los checos, y que era una guerra que empezó por otros motivos. La guerra Francia va a intervenir en la segunda etapa de la guerra de los 30 años, y en esa segunda etapa va a arrasar y va a ganar la guerra a la final, y ahí se van a ver muy afectados los alemanes, los pueblos, estos principados de lo que más adelante sería Alemania, por una potencia que en ese momento era un país muy fuerte y ellos no lo eran. Desde ahí empiezan a hacer una especie de una sensación de rivalidad con lo francés, pero a la vez Francia es su inspiración. Entonces, cuando Francia vaya a tener la revolución, la república, todas las cosas que se van a desarrollar en Francia, eso también exalta el alma alemana. Se va a crear una relación muy contradictoria, porque los alemanes tienen un extraño resentimiento con los franceses por la guerra de los 30 años. También son ellos su inspiración, también son ellos su contradicción, son como su motor. Y más adelante, todas estas contradicciones van a llevar a conflictos, y esos conflictos van a llevar a una enemistad durísima entre Francia y Alemania, que va a durar 2 guerras mundiales, y que empezará antes de eso en Sedan, y que finalmente se va a arreglar con el pacto del carbón y el acero, que es el origen de la Unión Europea. Mejor dicho, aquí hay una vuelta larga de una relación entre antagonistas, entre Francia y Alemania. El movimiento es alemán. Lo inspira indirectamente Francia, en la medida en que también reacciona contra muchas de las ideas de Francia, pero también se inspira en muchas otras. Entonces la va a influenciar como va a influenciar a toda Europa. Va a tener su epicentro en Alemania, una influencia fundamental en Inglaterra,
pero también va a tocar el espíritu francés, va a tocar el espíritu europeo y va a sacudir el alma de Europa de una manera sutil, espiritual, profunda y delirante. Entonces, eso va a surgir originalmente como un programa que se llama el primer programa del idealismo, se llama Programa Más Antiguo del Idealismo Alemán. Y es como una especie de manifiesto que es el que le va a dar origen, y tiene una serie de filósofos y de pensadores. Eso estaba desarrollado por Hegel, por Schelling, por Hölderlin, y ellos leyeron a Kant, que es como el remoto inspirador de todo, y vivían juntos en Jena, y allá empezaron a crear el espíritu, y allá empezaron a crear todas estas ideas, y esto se va a ir esparciendo por todas partes. Definirlo es muy difícil, porque es un espíritu, y los espíritus y los pensamientos no siempre se pueden definir. Novalis, uno de los grandes del romanticismo, diría: en cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido, dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito, con todo ello romantizo. Yo romantizo. Entonces, ellos están hablando de un espíritu que lo definen de la siguiente manera: el espíritu romántico es multiforme, musical, rico en propensiones y tentaciones, ama la lejanía del futuro y la del pasado, las sorpresas de lo cotidiano, los extremos, lo inconsciente, el sueño, la locura, los laberintos de la reflexión. El espíritu romántico no se mantiene idéntico, más bien se transforma y es contradictorio, es añorante, cíclico, cínico, alocado hasta lo incomprensible y popular, irónico y exaltado, enamorado de sí mismo y sociable, al mismo tiempo consciente, disolvente de la forma. Goethe, cuando ya era un anciano, decía que lo romántico es lo enfermizo, pero lo enfermizo tampoco era demasiado extraño para él. Así es el romanticismo, exaltado, grandilocuente, tremendo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos critican de la Ilustración el pretender ser universal en todo sentido, es decir, el pretender que todo el mundo sea homogéneo bajo un mismo concepto. Ellos son muy enfáticos en la diferencia, porque uno de los temas más importantes del romanticismo es la identidad, y esa búsqueda de identidad tan fuerte en el romanticismo es precisamente lo que va a conducir a la formación de los estados nacionales. Ellos quieren ver qué es lo suyo. Ellos consideran que lo colectivo está hecho de la misma materia que están hechas los seres individuales, o sea que lo mismo que las personas necesitan identidades, también necesitan comunidades con quien identificarse, que el espíritu colectivo es parte también, está hecho de la misma materia de la naturaleza humana. Ellos van a ser historiadores porque dicen que la historia es el juez último de las acciones humanas, y la historia viene mucho más de la pasión exaltada y febril del romanticismo que de la beta científica que la quiere convertir en una ciencia. Para ellos es una exaltación de todas las posibilidades humanas a nivel colectivo, que en últimas es la que termina dando la respuesta de cómo eran las cosas en el momento en que sucedieron. Eso piensan ellos de la historia. Entonces, ellos están desarrollando muchas cosas. Ellos también cuestionan de la razón, no a la razón misma, sino que cuestionan el que la razón quiera desplazar a todo lo demás. Y en esa medida recuperan la noche, en esa medida recuperan las criaturas de la oscuridad. Este va a ser un tiempo de monstruos y de vampiros. La expresión del romanticismo también en la literatura inglesa van a ser esos monstruos que se ocultan detrás de los rostros perfectos de la era victoriana. Esto va a ser también una época en que los gnomos y los duendes vayan a ser recuperados por los hermanos Grimm, que van a recoger todas las narraciones de los espíritus de la tradición popular alemana, que en una época fueron religiones, que luego se convirtieron en cuentos populares, que después se convirtieron en cuentos de hadas, y los van a acuñar, y los van a recopilar, y los van a registrar en la literatura de los hermanos Grimm. Y esos son lo que se llaman los cuentos de hadas, pero en realidad son brutales, son cuentos de la tradición popular. Entonces el romanticismo tiene muchas vetas.
Habla de la exaltación de lo humano, de la pasión, de lo visceral, de lo heroico, es entusiasta, es febril. Entonces, no cree en un progreso lineal como sí tiene tanta fe el siglo XIX, sino que cree que el progreso es parte del espíritu humano, pero que el espíritu humano es contradictorio. Creen en el conflicto, creen que las cosas no son lineales, sino que también llevan contradicciones dentro de sí mismas, que el conflicto es una parte fundamental del espíritu, por lo tanto no pretenden ser absolutos, por lo tanto no pretenden tener ideas de absoluta validez universal, sino que se dan cuenta que el hombre es contradictorio, que muchas de sus ideas resultan incompatibles, que no todos los grandes paradigmas son consistentes dentro de ellos mismos. Es un espíritu que desordena porque considera que todo el paradigma de la razón ha delimitado de tal manera el conocimiento y las cosas que ha hecho que se separen cosas que no necesariamente están separadas. Entonces, por eso el romanticismo pretende unirlas todas, y de ahí su capacidad de desarrollarse en la música, igual que en la pintura, igual que en la literatura. También hay en él historias de amor terribles y desgarradoras. Es el caso de Novalis, uno de sus más grandes protagonistas, que tuvo un tutor. Fue a trabajar con un maestro, y el maestro tenía una hija de 13 años, y en ese momento Novalis se enamora de ella, que se llama Sofía. Novalis tenía 30 años y la niña tenía 13. Le pide permiso al papá, el papá le da el permiso. Cuando la niña tiene 15 se casa con ella. Está totalmente enamorado de ella y ella está totalmente enamorada de él, y después de que consigue el permiso del papá, después de que espera a que ya esté un poquito más grande para casarse con ella, y cuando finalmente se casa con ella, a los 4 o 5 meses a la pelada le da una tuberculosis y se le muere. Y el hombre dedica el resto de su vida a escribirle poemas a la tragedia, los poemas de la noche, a la tragedia de Sofía muerta. Entonces hay un montón de historias ahí entre ellos mismos, que se robaban las novias, que se agarraban por las ideas, digamos. Es muy turbulenta la vida de los protagonistas del romanticismo, y son gente de origen muy humilde, de la periferia. No, originalmente no de la poderosa Francia, pero ellos van a transformar la visión del mundo de una manera impresionante. Ellos buscan redefinir el pasado, no como, o sea, sí sienten una nostalgia del pasado, pero es para redefinirlo, para resignificarlo. Ellos sienten una atracción por el futuro, sienten una atracción por lo lejano, sienten una necesidad de proyectarse en el futuro. Y además, como en el siglo XIX se descubren tantas cosas de la antigüedad, eso forma parte del sueño de los románticos, porque en ellos cabe la poesía, en ellos cabe la exaltación del espíritu, todas las pasiones que tratan de reglamentarse en los esquemas de la razón son protagonistas desbordantes del espíritu del romanticismo. Aman las revoluciones, las aman profundamente, y en esa medida Francia es su referencia, porque la referencia es la Revolución Francesa. Pero tanto como aman la revolución, les aterra el terror que se hizo en nombre de la revolución y el totalitarismo al que se llegó en nombre de la libertad. Entonces sí quieren la libertad es un tema central del romanticismo, pero no quieren el terror, ni quieren el totalitarismo. Es un movimiento libertario, no solamente en el sentido político, sino en el sentido de la actitud y en el sentido de la espiritualidad. Entonces, ese espíritu tan contradictorio, tan febril, tan difícil de definir, tan disperso y a la vez tan exaltado, tan necesidad de participar. Ellos quieren crear comunidades, ellos quieren participar en la historia, ellos quieren ser parte de todo lo que está ocurriendo, se sienten responsables, directamente involucrados por todo aquello que quieren que pase, que creen que debe suceder. Ellos se sienten parte de eso. Digamos, lo único que no puede existir en el romanticismo es la indiferencia, porque todo lo romántico involucra al ser y lo juega en cada instante de la vida, en cada letra que escriben, en cada sinfonía que componen, en cada cuadro que pintan y en cada idea política. Consideran que las revoluciones son las concreciones de los sueños políticos, consideran muchas cosas. Y este espíritu
tan poderoso que lo van a representar Hölderlin, que lo va a representar Schilling, que lo va a representar Novalis. Este espíritu va a permear toda Europa. Fichte es parte de los que lo van a trasladar desde el tiempo de Kant al tiempo de los demás románticos. Hay un texto de William Ospina, de nuestro William Ospina, que se llama Los románticos y el futuro, que muestra la capacidad de movimiento espiritual, de fuerza interior, de fe y de futuro y de sentimiento, porque también hay futuro y hay incertidumbre, pero hay un sentimiento de construcción humana a partir de la fuerza del espíritu que lo hace terriblemente poderoso. Y ese texto, alrededor de esa naturaleza del espíritu romántico, lo señala William Ospina de una manera preciosa, tomando a Novalis como ejemplo y contando todas esas historias. Este romanticismo se va a colar por debajo de las puertas, se va a meter por las ventanas, se va a juntar con las velas, como le gusta la oscuridad y la noche, como le gustan los monstruos y a la vez la libertad, como le gusta lo oscuro y a la vez, porque empiezan a tomar antihéroes también, villanos que consideran malos pero que de todas maneras les parecen encantadores. Eso nunca antes pasaba, pero le gustan los héroes que vienen de la miseria y que son capaces de sobreponerse a sus propias circunstancias simplemente por la fe interior que tienen. Le gustan los arquetipos, le gustan los ideales, pero también habla de una libertad donde se puede escoger lo bueno y lo malo. Tiene un origen protestante en su ética, pero tiene un vuelo libertario en su concreción. Este espíritu se va a esparcir por toda Europa. Se va a meter en todas partes, en todos los rincones, va a invadir las almas, va a invadir los corazones, va a mover las piezas, va a mover las plumas, va a mover las sinfonías, va a mover los violines y se va a apoderar de todo. Y las revoluciones que van a ocurrir en Francia durante los años en que el romanticismo se va tomando Europa van a tener el nombre de las revoluciones románticas por el carácter también idealista que van a tener las revoluciones. Y Víctor Hugo, cuando escribe Los Miserables, habla de un personaje que es Jean Valjean, que a él lo pillan robando una hogaza de pan y lo condenan a 20 años de trabajos forzados, y el hombre se vuela, y cuando se vuela un policía lo va a ver, Janvier, y ese Janvier se va a convertir en la ley detrás de él y lo va a perseguir toda la vida y lo va a reconocer después en otra parte, y el personaje Jean Valjean va a estar metido dentro de lo que van a ser los levantamientos de las revoluciones románticas. Va a estar entroncado con las barricadas dentro en lo que fue otrora la Bastilla. Ahora había un elefante que iba a ser un elefante de bronce gigantesco en conmemoración a Alejandro el Grande en la época napoleónica, pero quedó solamente en yeso y se convirtió como en un adefesio que estaba ahí. Ahí vivía Gavroche, un niño gamín, digamos, un niño de la calle, que va a ser parte del protagonista de Los Miserables. Los miserables lo son por la pobreza, por la falta de oportunidades, no porque tengan una naturaleza maligna, sino porque vienen de los puntos más tristes y más duros de la sociedad, y es la historia de cómo ellos se van a manifestar. Jean Valjean va a tener la persecución de Janvier durante toda la vida, hasta que hay un momento en que Janvier casi lo va a matar, y le salva la vida. Pero antes de eso, Jean Valjean va a ser recogido y acogido como un sacerdote que era un hombre inmensamente bueno. Y él, sin embargo, le roba unas cucharas de plata, que era el único lujo que este sacerdote tenía, y cuando lo pilla Janvier, va donde el sacerdote, y el sacerdote dice que él se las regaló. El gesto de infinita bondad del sacerdote lo va a transformar, y lo va a transformar en un hombre que tiene el ideal de ser bueno. Sin embargo, la ley lo persigue, que es todo el tiempo Janvier, y dentro de su ideal va a estar esa niña Cosette, que él va a proteger, y a Mario, que va a estar en las barricadas. Y ahí hay un momento en que Jean Valjean le salva la vida a Janvier, y Janvier, que era la ley y que había tenido como único destino perseguirlo hasta el final y amargarle todos sus días, cuando ve que le debe la vida a este hombre, se suicida porque no puede soportar el paradigma de deberle la vida a quien él se la amargó por completo. Estos personajes
son personajes típicos del romanticismo, y Víctor Hugo va a ser uno de los románticos en el escenario de las letras francesas. Más adelante vamos a ver, después vamos a ver toda la literatura que se viene con los franceses en esta época, que va a ser de locura. O sea, los franceses se van a fajar en la literatura en todas estas épocas. Pero como siempre en la política también, porque lo de ellos, acuérdese que esta es una historia turbulenta, los franceses no se quedan quietos y les pasa de todo. Entonces, este es el espíritu general que permea la época. Ahora vamos a ver cómo se traduce esto en la política y cómo va a afectar a los franceses. Entonces resulta que la restauración, estábamos viendo la vez pasada cómo la restauración no podía durar, porque estaba en contradicción, en contravía con todos los espíritus que asombraban la época. Y habíamos visto el optimismo de la ciencia. El romanticismo va a desconfiar de la ciencia porque va a considerar que la ciencia va a quitarle cabida a muchas otras formas de magia que el hombre solía habitar en su corazón. Pero el asunto es que en un siglo tan delirante, tan maravilloso, tan lleno de cosas, pues la restauración no tenía mayor cabida. Así que la restauración se va a acabar. La famosa restauración va a durar 15 años. Va a durar de 1815 a 1830. En la primera parte de la restauración sube Luis XVIII, bajito de perfil y bajito de punto porque acababa de salir de la época napoleónica, entonces tampoco podía dar mucha lora, más bien despacito, sin mucha boleta. Entonces, y es un Borbón. Después de él va a subir Carlos X. Y Carlos X sí se da la garra y se va a coronar con la flor de lis y se va a coronar en Reims con todos los ritos ancestrales de los reyes franceses. Mejor dicho, el hombre sí va a dar, digamos, el boato, toda la pompa de una monarquía borbónica, y el palo no está pa' cucharas. Así que al poco tiempo le estalla una rebelión. Y cuando le estalla la rebelión, el hombre que ya conoce lo que le pasan a los reyes cuando estallan las rebeliones, huye. Porque no se va a quedar a que le corten la cabeza, porque eso sí se acuerda que eso sí pasó. Y al huir él, se van los Borbones y ¡chao! Nos vemos, se fueron los Borbones. Entonces aquí empiezan los movimientos para buscar una legitimidad de poder, y aquí aparece un personaje que es el Duque de Orleans, y el Duque de Orleans está apadrinado por otro tipo que es Talleyrand. ¿Se acuerda de Talleyrand? Bueno, pues Talleyrand sigue en la política francesa. ¿Se acuerda que él fue el que salvó a Francia cuando terminó la era napoleónica? Que era parte del gobierno de Napoleón, que luego salvó a Francia como ministro en la época de Metternich, que estaba con los Borbones. Bueno, ahora él es el que pone otro tipo que es el Duque de Orleans. Y entonces van a crear una figura acá, una figura rarísima que se llama el Rey Ciudadano. ¿Cómo te parece? El Rey Ciudadano, ¿eso qué viene siendo? Porque es que imagínese que uno para ser ciudadano tiene que no estar en una monarquía, y en una monarquía no hay ciudadanos. Bueno, pues aquí se inventan una figura como la cuadratura del círculo, que es una conciliación de los dos periodos históricos que acababan de vivir, que llaman el Rey Ciudadano. En esa época, en la época del Rey Ciudadano, el levantamiento de 1830 va a ser muy importante en el imaginario de los franceses. Lo van a hacer a ese lo llaman el de los gloriosos, y al de 1848 lo llaman el de los lluviosos, por el antiguo calendario basado en los ciclos de la naturaleza que habían puesto en la época de la Revolución Francesa. ¿Se acuerda que hubo un momento en que cambian hasta el calendario, y que por eso era que el golpe de Napoleón se había hecho en el 18 brumario? Así lo llamaban. Entonces, en esa época, cuando estas revoluciones aparece Lafayette, y Lafayette es un personaje que aparece en los momentos estelares de la historia de Francia. Estuvo en la independencia americana, en la Revolución Francesa como un joven ardiente. Ahora ya es un viejito y está en el levantamiento de 1830. Y el Duque de Orleans originalmente había sido un gran conspirador en tiempos de la Revolución. Un descendiente de él lo van a llevar a ser el Rey Ciudadano, y después van a eliminar después de mucho tiempo después ya se va a eliminar el elefante ese que les cuento que era un adefesio. Se va a hacer una columna por estas dos revoluciones, y es la que está actualmente ahí. Entonces,
Aquí viene un momento en que van a pasar muchas transformaciones. La libertad, va a haber un cuadro que va a ser muy emblemático de esta época que se llama La libertad guiando a su pueblo. El cuadro es de Eugène Delacroix. Adivine quién es hijo de Delacroix, a que no se imaginan, de Talleyrand. Talleyrand era un tipo impresionante. Entonces, por allá en una de esas aventuras tuvo un hijo que era Eugène Delacroix. Delacroix va a ser un cuadro enorme en donde muestra la libertad como un espíritu colectivo, en donde no hay un protagonista específico que la está encarnando, sino es el pueblo mismo. Ese cuadro se va a transformar en el símbolo de todos los sueños y de todas las aspiraciones de los franceses, y va a ser como uno de los emblemas más grandes que ellos van a tener. Entonces, en esa época también, en 1834, va a haber un personaje del cual estuvimos hablando la vez pasada que se llama Flora Tristán. Flora Tristán va a hablar de los obreros, de los trabajadores, porque va a haber movimiento de trabajadores muy grandes, porque las fábricas y las máquinas les están quitando el trabajo a los artesanos. Entonces va a haber un movimiento que es el de la gente, de los tejedores de la seda de Lyon, que van a movilizarse para evitar que les quiten el trabajo. Flora Tristán va a decir que los trabajadores deben tener sus propios intereses y que deberían tener un partido que los represente. Esto, por supuesto, va a ser en la teoría política el origen de lo que más adelante va a ser el socialismo en términos políticos, pero como ella era una mujer no le pararon bolas. Nadie le paró bola, lo mismo que a Carlos Finlay, que descubrió la transmisión de la fiebre amarilla, pero como era cubano nadie le paró bolas. Entonces, esta mujer va a luchar por los trabajadores, va a luchar con ellos en el momento en que ellos salen con la bandera negra que representaba la lucha de los trabajadores y que le van a poner una rosa y todo. Esta mujer la van a casar muy chiquita con un tipo con el que ella no quiere estar. Entonces ella va, y el hombre, como ella es de las precursoras del feminismo, el hombre una vez intenta matarla. Como intenta matarla, ella le pone la denuncia, entonces lo van a llevar a la pena de muerte. Ella quería era el divorcio, pero el divorcio no existía. Ella va a empezar la lucha por el divorcio, que se va a dar en Francia mucho tiempo después de la muerte de ella, pero a este tipo lo van a condenar a muerte por el intento de asesinato de ella. Entonces ella va a hacer toda una lucha contra la pena de muerte, porque una cosa es que el tipo la haya agredido y otra que ella esté de acuerdo con la pena de muerte, y va a lograr que le conmuten la sentencia por 20 años de prisión. Este personaje, Flora Tristán, habíamos visto que empieza la saga del mundo de los movimientos, la saga de los movimientos feministas en Francia, y ella va a ser la abuela de un pintor que en un momento dado va a abandonar toda la sociedad francesa, su mundo, sus referentes, que perteneciente más adelante al movimiento de los impresionistas, dejando atrás este mundo complejo, sofisticado, lleno de deudas, se va a ir para Tahití. Y en Tahití va a encontrar un universo pictórico, sensual, colorido, maravilloso, incontaminado, llevado por toda la naturaleza de lo vivificante del espíritu y de la sensualidad, y lo va a pintar de una manera magistral, y se va a enamorar de él y de las mujeres que lo habitan, y este personaje se va a llamar Paul Gauguin. Entonces, esta mujer, Flora Tristán, es la abuela de Paul Gauguin, y Paul Gauguin va a ser uno de los más importantes del movimiento de los impresionistas, y todo esto está pasando en Francia. Entonces están pasando los trabajadores, porque estamos hablando de la idea de la libertad, y los trabajadores quieren la libertad del trabajo y la libertad de opinión y de expresión. Entonces Francia ya está madura en este momento para buscar una república. Una forma de gobierno que ya no sea ni una monarquía, que ya nos deshicimos de ella, ni una monarquía mixta como el caso del rey ciudadano. No, una república. De una vez hagámosle a la república. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos? El voto universal, el sufragio universal. Entonces, digamos ya, ejercer la ciudadanía en forma de una república con la separación de poderes, inventarnos la república y vivirla como lo intentamos hacer en la revolución, pero de una manera menos tesa, pero ya más real. Entonces, para hacer esto, van a hacer un montón de banquetes para discutir
el tema del sufragio universal y el tema de una constitución y el tema de una república y el tema de una asamblea, todas estas cosas las vamos a discutir, pero esos banquetes donde se estaban discutiendo todos estos temas van a ser fuertemente reprimidos por el gobierno del rey ciudadano. La represión que se desata sobre estos banquetes enciende la chispa que lleva a otra gran revolución, la revolución de 1848. Entonces la de 1830, la de las barricadas, la de la gente, la de los miserables en las calles, y la del 48, que es la que señala Víctor Hugo, estas son las revoluciones románticas, porque son revoluciones hechas del puro espíritu, hechas por el pueblo como levantamientos de barricadas que en un momento surgen espontáneamente cuando Francia clama desde el espíritu que la invade un cambio profundo en su manera de gobernarse y de vivir. Con el levantamiento de 1848 lo que se pide es la abdicación del rey ciudadano. Lo que se pide es una república que se base en una constitución que tenga un presidente que sea elegido por el voto popular, ellos la llaman cámara legislativa, los ingleses la llaman parlamento, también los franceses la llaman congreso, nosotros la llamamos congreso. Ese congreso también se elige por sufragio universal. Entonces el sufragio universal ahora se hace real, y ya lo van a poder hacer todos los hombres de 21 años por primera vez. O sea, ya no está sujeto al hecho de ser propietario como fue cuando se esbozó por principio el concepto durante la revolución. Todavía no las mujeres, no falta, pero bueno, ya ahí se está dando la lucha. Entonces, pero ya hay un voto universal para poder elegir presidente y para poder elegir asamblea. Vea, eso es un salto enorme. Entonces empiezan a buscar esta nueva manera, ya llegamos ya con todos los temas. Aquí se están discutiendo un montón de cosas, se están discutiendo cómo se van a separar los poderes, se están discutiendo cómo se van a dar todas las cosas, porque se están inventando, digamos, ellos sobre la marcha crearon el Estado moderno. Y aquí vuelven a hacerlo. Entonces la revolución de 1848 es por eso, pero son revoluciones de todas maneras muy populares, y son las revoluciones que van a quedar plasmadas en la literatura, y son las revoluciones que van a quedar plasmadas en los espíritus de la época, influenciadas por los vientos que soplan del romanticismo, porque todos sus héroes son románticos, pero por la cantera de ideas y de pasiones que es propia de los franceses. Entonces, cuando pasa eso y abdica el rey y se acaba la monarquía y empieza la república, van a elegir a un tipo que es hijo de la hija de Josefina, o sea, es un tipo que va a ser el nieto de Josefina. Ese nieto de Josefina se llama Luis Napoleón, por su padrastro. Ellos eran los hijos de Josefina, no de Napoleón Bonaparte, pero él sería sobrino nieto político, digámoslo así, porque es por el lado de Josefina. El hombre de todas maneras se reivindica como Napoleón y se hace llamar Napoleón III. Sí hubo un Napoleón II que era el hijo de Napoleón con la austríaca que le llevaron cuando tuvo que repudiar a Josefina. Este no es de su sangre, es el nieto de su mujer, pero igual se hace llamar Napoleón III. Entonces el hombre se va de elecciones y efectivamente va a ser ratificado y todo. Y cuando él sube al poder, él quiere que lo vayan a reelegir. Y cuando quiere que lo vayan a reelegir, hace un golpe de estado y luego llama a un plebiscito, y en el plebiscito lo van a apoyar ampliamente. Él en principio llega por 6 millones de votos y hace el plebiscito, hace el golpe de estado, luego lo legitima con un plebiscito para quedarse en el poder y se declara emperador, ole. Y entonces, vendí la lora por no cargarla. ¿Cómo le parece esta vuelta? Hacemos una revolución en 1848 por una república. Montamos una constitución, hacemos la república, separamos los poderes, hacemos el sufragio universal, abolimos la pena de muerte, abolimos la esclavitud, todas esas lastres se van. Llega un tipo, lo elegimos, el hombre sube, quiere que lo reelijan,
hace un golpe de estado, lo legitima con un plebiscito y se declara emperador. ¿Cómo te parecen estas circularidades tan extrañas que manejan los franceses? Sí, vuelve y pasa toda la vuelta. Entonces, Víctor Hugo se va a oponer ferozmente a este tipo, y los románticos en Francia se van a declarar enemigos de este Luis Napoleón porque acaba de traicionar todos los ideales que representaba. Aquí vienen unos debates sobre el tema de las reelecciones, y vienen unos debates que se llaman como el fenómeno del bonapartismo, porque eso es precisamente lo que se está dirimiendo en la creación de estas jóvenes repúblicas, y esos mismos debates también se estaban dando aquí en América cuando nosotros estábamos naciendo en nuestro propio proceso. Fulana Tristán fue amiga de Bolívar en su momento, y aquí también se está debatiendo qué se hace con los gobernantes cuando se crean las repúblicas. Todo eso se está debatiendo al mismo tiempo. Entonces, este tipo se va a erigir en Napoleón, en emperador, como hizo Napoleón Bonaparte, que él hizo un golpe de estado, luego se legitimó y luego se declaró emperador, pero ya no son horas, o sea, ya esto se nos pasa de castaño oscuro. Y Víctor Hugo, que lo detestaba porque representaba la traición a todos los ideales por los que se había hecho la revolución de 1848, por los que se habían levantado las barricadas, por los que había peleado Gavroche, por todo eso, lo va a llamar de una manera que lo fregó, lo va a llamar Napoleón el Pequeño, y el hombre se quedó así. Porque Napoleón el Grande no es sino uno, Napoleón Bonaparte. Irónicamente, este tipo era bastante más alto que Napoleón en términos de estatura, pero bastante más pequeño en términos de historia. Napoleón Bonaparte era un hombre bajito, medía muy poco, pero era grande como los más grandes. Entonces este tipo trata de seguir los pasos, pero como dicen, uno escoge a sus antecesores, pero no a sus descendientes. Entonces este tipo no va a tener ni la garra ni la grandeza que tuvo Napoleón Bonaparte, y por eso Víctor Hugo, sintiéndose traicionado en los ideales que habían defendido en las barricadas, lo va a llamar Napoleón el Pequeño. Él se llama Luis Napoleón y quedó así en la historia. Y ahí queda como este segundo intento republicano que van a tener los franceses. Pero este tipo, este Napoleón, Luis Napoleón, se va a enfrentar ya no a los prusianos, como en su época se enfrentó Napoleón Bonaparte. No, este se va a enfrentar a una cosa que es mucho más grande, pasos de animal grande, el Estado alemán. Mientras esto ocurre, Alemania, en el espíritu del romanticismo, se ha unificado y ha creado por fin un Estado nacional. Alemania e Italia se van a convertir en estados nacionales. Cuando lo hagan, se van a convertir en unos poderes enormes en Europa, que van a desbalancear el equilibrio que por el sistema de la Santa Alianza pretendieron tener durante tanto tiempo en Europa. Y ahora Francia no se las va a ver con un montón de principados fragmentarios como habían sido los germanos hasta hace poco, sino con el Estado alemán. Y el Estado alemán va a tener un personaje que se llama Bismarck. Y Bismarck va a ser un personaje gigantesco dentro de la Alemania unificada, alrededor de todas las figuras que crearon el espíritu, tanto en la política como en la música. Por eso es que los más duros de los músicos románticos son también alemanes. Sí, van a ser, estos son tiempos de Beethoven. Estos son tiempos en que se van a dar los grandes, y por el otro lado son tiempos de Schubert, de Mendelssohn, de Schumann, de todos los grandes, de Rossini, de Chopin, en Polonia, porque son los tiempos de la creación el anhelo de un Estado nacional. Todos quieren un Estado nacional, y por eso el romanticismo, como encarnación de la necesidad del imaginario de un Estado nacional, va a prender como barril de pólvora por todos los pueblos que la vez pasada estábamos viendo que estaban sometidos bajo los imperios. Bueno, pues el primero que le madruga la idea son los alemanes. Entonces Alemania ya se enfrenta a este Luis Napoleón en una batalla que va a iniciar el problemita entre los franceses y los alemanes, la batalla de Sedan. En la batalla de Sedan, Bismarck le va a dar sopa y seco
a Luis Napoleón, pero realmente sopa y seco, es decir, lo va a dejar de ropa de trabajo y lo va a humillar y lo va a detener y le va a hacer firmar una paz deshonrosa en Versalles. Y todos los procedimientos con los cuales Bismarck va a tratar a Luis Napoleón van a ser después replicados de manera idéntica por los franceses contra los alemanes cuando termine la Primera Guerra Mundial, como una venganza suprema contra la humillación que sufrieron en tiempos de Luis Napoleón, y después entonces cuando Hitler va a volver a vengarse de los franceses como se vengaron de él. Y esta pelea, les digo, se nos va a ir para 2 guerras mundiales hasta que ya se den cuenta que se les fue la mano y firmen el pacto del carbón y el acero con el que constituyan la primera piedra de lo que será la Unión Europea. Pero aquí empieza el desquite, digamos, esta cadena de venganzas, esta cadena de rabias y esta cadena de enfrentamientos entre Francia y la Nueva Alemania, que va a hacer que sean 2 estados rivales que a la vez se admiren mucho el uno al otro, porque el romanticismo alemán va a influir muchísimo en Francia, y dicen que los alemanes lo que hicieron fue escribir lo que los franceses vivieron. Entonces ahí empieza este contrapunteo que se va a expresar geográficamente en Alsacia y Lorena, que tenían este tema desde las épocas de Carlomagno, que se va a expresar en territorios, que se va a expresar en guerras y en batallas, que va a dar como consecuencias muchas cosas a partir de estas guerras hasta la affaire Dreyfus. Bueno, cantidades de cosas van a pasar acá. Mientras tanto, en la literatura, Francia se está haciendo grande. Francia está teniendo por un lado a Balzac, a Flaubert, también va a tener a Víctor Hugo, también va a tener a Émile Zola, y al final va a tener una cantidad de literatos que van a crear el imaginario del espíritu francés, que van a recrear todo lo que les cuento que está pasando en la historia, en la política, en el aire, en el ambiente, se va a convertir en literatura. Y esa literatura va a ser riquísima y va a ser absolutamente maravillosa, y mucha de nuestra idea del mundo se forjó en la literatura que van a escribir los franceses en esa época. Es un tiempo en que la literatura está floreciendo en Francia, en Inglaterra y en Alemania de manera incomparable, y eso es lo que va a formar, digamos, el canon de la literatura universal, y los franceses van a tener un lugar de primera línea en esa época. Esas historias, esos literatos, esos personajes como Madame Bovary de Flaubert, esa educación sentimental, esa cantidad de cortesanas de la época de Balzac, ese montón de personajes que van a conmover los espíritus de Víctor Hugo, esa desolación de Adela H, todos estos personajes que van a esculpir el futuro de las letras y del corazón y del espíritu de los franceses, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del espíritu del romanticismo, desde este movimiento que sacude con su vitalismo, con su exultancia, con todo su desbordamiento de pasiones, con su recuperación del oscuro y de la noche, y que va a influir de una manera tan definitiva en Europa, desde el segundo grito de los galos en 1848, desde las barricadas de París, desde Los Miserables de Víctor Hugo, desde las contradicciones del rey ciudadano, desde las formaciones de las repúblicas, desde las pretensiones de Napoleón el Pequeño, y desde los primeros enfrentamientos con esta Alemania que va a estar al lado de ellos y ellos al lado de Alemania, influenciándose y antagonizándose muchas veces en el relato de la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.